El cerebro en acción, buscando el lugar de la mente. ¿Dónde empieza la historia de la búsqueda de la mente? Creemos que hay una parte de la historia que permanece invisible a nuestros ojos y nos atrevemos a imaginarnos que el Homo sapiens ya pudo haberse planteado algo relacionado con la mente y posiblemente también en su lugar por esa necesidad de control del ser humano. Características como la capacidad craneal promedio entre 1400 y 1600 centímetros cúbicos que se acercan al hombre actual, que les permitía una mayor capacidad para realizar procesos cognitivos complejos y entre ellos el uso de conceptos abstractos fundamental, puesto que para el estudio de pensar en la mente, dada la abstracción que supone el concepto mente, la posibilidad de desarrollar lenguajes complejos y una simbología específica para su representación, el importante papel de la memoria en la retención de conocimientos para poder aprender de las experiencias y sobrevivir más adecuadamente, que además lo hicieron de manera técnico-práctica en todos esos procesos de adaptación. En definitiva, sobrevivieron más eficazmente y para ello tuvieron que adelantarse a lo que podía ocurrir, para pensar justamente en cómo poder anticiparse y protegerse. Posiblemente lo hicieron observando el movimiento, y esa podría ser una de las funciones de los dibujos, de las pinturas, el mirar para observar el movimiento. Si miraron el movimiento y observaron el movimiento, ¿por qué no pudieron observar también la mente y plantearse cuestiones sobre ella? Entre ellas, el lugar de donde estaba. En el ámbito de los visibles, y siguiendo al doctor Elias Engelhardt, fueron dos los objetivos diana de localización de la posibilidad de localización de la mente: el corazón y el cerebro. Las teorías cardiocéntricas ya tuvieron su origen desde Imhotep, con los egipcios. Se rechazaba el cerebro como algo que parecía que no tenía función alguna, y otros filósofos griegos continuaron pensando que era el corazón el centro del cerebro. Nos cuesta pensar que por qué el corazón, desde nuestros conocimientos actuales, se utilizó como el centro. Posiblemente estuvo asociado a las emociones, que lo sentimos en el corazón. El tórax suele ser un punto central en la expresión de las emociones, las personas lo sentimos así, pero pues, ¿por qué no atrevernos a que también era esto lo que le llevó a pensar que el corazón era el centro de la mente? El movimiento. Respecto a la visión cefalocéntrica, Alcmaeón ya atribuyó al cerebro el lugar donde estaban la conciencia, sensaciones y entendimiento, y otros autores fueron incorporando términos como el de experiencia, inteligencia. Se hablaba de una arquitectura cerebral, los anatomistas fueron muy importantes, una función de los nervios y el pensamiento. Conceptos estos, algunos con grandes e importantes errores, pero que han seguido y que siguen persistiendo y asociándose cuando pensamos en el cerebro. Una vez que ya estamos en el cerebro, ¿qué buscaban? La causa del movimiento como expresión de la vida. El cerebro aparentemente parece que no se mueve, a pesar de que sabemos que es algo que no para. Y ya dentro del cerebro, ¿en qué parte? ¿En los ventrículos, donde hay espacio, supuestamente, o a nivel de tejido nervioso? La búsqueda de la localización ventricular. Estudios pioneros del cerebro humano realizados por Herophilus de Chalcedón entre los años 330 y 260 a.C. es el primer científico en realizar disecciones científicas de cadáveres humanos. Erasistratus of Chus y Herophilus averiguan nuevas estructuras anatómicas y proponen nuevos conceptos fisiológicos durante la fase alejandrina. Herophilus describió los ventrículos del cerebro y los clasificó en dos anteriores y uno posterior. Allí situó el alma y las funciones mentales. Erasistratus y su colaborador clasificaron en tres cavidades, dos anteriores, la intermedia y la posterior, que fueron reconocidas también por Galeno de Pérgamo entre los años 129 y 210.
Galenus heredó una base sólida del conocimiento y a partir de eso influyó en muchos otros autores como Nemesis, el obispo de Emesa, que distribuyó la mente junto con el espíritu animal. Entre los tres ventrículos, conocidos según Erasistratus y Galenus, la sensación era ubicada en la parte anterior, la evaluación en la mitad y la memoria y reminiscencia en la parte posterior. Filósofo alemán Albertus Magnus el Grande identifica las virtudes y las clasifican en sentido común, fantasía, pensamiento racional y evaluación, memoria y reminiscencia. Y por último, hablamos de René Descartes, que identifica los ventrículos como una sola cavidad. El sentido y la memoria los situó en la parte interna del cerebro y la imaginación y el sentido común en la glándula pineal. Continuamos con localización neural. La idea ventricular empezó a perder influencia con el uso sistemático de disecciones y autopsias realizadas por diferentes médicos. Dentro de ellos destacado Andrés Vesalius y su discípulo Harvey Williams, quienes hicieron aportaciones significativas a los estudios anatómicos y conceptuales que cambiaron por completo los puntos de vista anteriores. Andrés Vesalius negó que el asiento de las funciones mentales estuviera contenido en los ventrículos, pero no llegó a dar una opinión sobre las funciones superiores, dadas las limitaciones de la anatomía para explicar este problema. Dentro de las funciones encontramos la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas, visión espacial, la concentración. Posterior fue Thomas Willis, quien era un médico inglés, fue reconocido como los primeros neurólogos, quien consideró al cerebro como el asiento del alma racional. Él fue pionero en sus investigaciones neuroanatómicas y fue uno de los primeros de atribuir las estructuras cerebrales las funciones cognitivas precisas. Estas actividades se denominan como la memoria y el recuerdo, ubicadas en la superficie externa del cerebro, en las circunvalaciones. Posterior hablábamos de la percepción e imaginación, ubicado en el cuerpo calloso, los movimientos voluntarios y las sensaciones ubicados en los cuerpos estriados, las pasiones e instintos se dieron el orden en las prominencias redondeadas, tales como los nates y testículos, y se habló de los movimientos involuntarios en el bulbo raquídeo y en el cerebelo. Retomando un poco la filosofía griega, Empédocles fue uno de los primeros que hablaba sobre los elementos primordiales y los humores corporales. En la filosofía griega se habla del agua, la tierra, el fuego, y que cada uno tiene una connotación: agua húmedo, tierra seco, fuego a calor y aire viento. Y se hablaban de estos conceptos llevados al cuerpo como la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema, que influían en la enfermedad y en la salud de los humanos. Anaximenes de Miletos introdujo dentro de todos estos estudios el concepto de espíritu. ¿Por qué? Porque siempre ha estado en el hombre la inquietud de la vida, la inquietud del soplo de la vida. En diferentes religiones, filosofías, pensamientos se encuentra esto como el gran misterio. Y se concede aquí el nombre de neuma, aliento o espíritu, el cual tiene su origen en el hígado, y que de posterior viaja al corazón, viaja a los pulmones por el aire, llegando finalmente al cerebro, convirtiéndose en el neumasoticón, el cual venía de los pulmones y una parte llega a los ventrículos del cerebro para ser procesada en el espíritu, en el neuma psíquico, en el pensamiento. Descartes, Galeno y Thomas Willis fueron grandes pensadores que abordaron este tema del espíritu, de la doctrina del espíritu animal. Galeno nos hablaba de la red maravillosa o el plexo retiforme, del plexo coreideo. Descartes nos habló del espíritu animal que se producía en la glándula pineal. Y Thomas Willis, retomando todos estos estudios, nos habló de las capas corticales y agregó un término maravilloso que se llamaba el jugo nervioso. Finalizando, queremos darles las gracias a ustedes por la atención a este documento y finalizamos con esta frase: para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas. Por eso estamos acá. Muchas gracias y feliz día.